¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos nuevamente, ya quinto capítulo de Hablo desde el Monte, desde mi localidad, el Monte, mostrándoles paisajes como este y otros más que en este capítulo vamos a seguir disfrutando y también guardando tesoros en nuestro corazón. El capítulo de hoy, bueno, es una continuación acerca del capítulo anterior, que hablábamos un poco acerca de la justicia, de nuestra idea de justicia cultural, social, bueno, entre otras cosas de nuestra idea de justicia propia, hacer justicia por nuestras propias manos. Bueno, vamos a continuar, vamos a profundizar en torno a eso. Esto es Hablo desde el Monte. Seguimos. Imagina por un segundo un caos total, un vacío enorme, un desorden de cosas ingrávidas, sin forma. Y de repente viene un resplandor, un destello, una luz, como quieras llamarle, y empieza a ordenar todo este vacío, todo este caos, todas estas cosas ingrávidas, sin forma, que no tienen ni pies ni cabeza, no tienen un orden, no tienen un propósito. Y esta luz empieza a ordenar cada cosa en su lugar. Imagínalo, si quieres verlo desde el punto de vista de la ciencia, podrías decir que son átomos, partículas que están en desorden. Y se empiezan a juntar unas con otras y empiezan cada vez más a tener forma, cada vez más a componer cosas las cuales llamamos hoy día materia, ¿ya? Imagínate todo esto y en medio de todo este orden empiezas a darte cuenta que todo empieza a tener límites, que todo empieza a cobrar forma, vida, por causa de este orden y que, bueno, empiezas a relacionar una cosa con otra y empiezas a encontrar un sentido a las cosas. Empiezas en este orden. Todo empieza a cobrar un sentido, un propósito, un para qué. Bueno, más o menos te estoy a grandes rasgos señalando el origen de la materia, el origen de la vida material, ¿ya? Incluso si quisiéramos señalar el hecho de que el hombre, como lo señala la Escritura, la Biblia, fue hecho del polvo de la tierra, del barro, ¿ya? El mismo hecho de tomar un poco de tierra, como estoy tomando yo acá, y darle forma, como lo hace un escultor, como lo hace un artista, un alfarero, un artesano, es el mismo hecho de encauzar, el mismo hecho de ordenar. Le estás dando forma y el artesano que construye un jarrón, por ejemplo, le está dando un sentido. Ese jarrón va a servir para contener agua, para contener líquidos, etcétera, de adorno, en fin, puede tener distintos propósitos. El asunto es que le está dando forma, le está dando un orden, le está dando un propósito, ¿ya? El hecho de ordenar y formar con las manos, de cierta forma, es también poner límites. Es de cierta forma articular que esto se mueva en ciertos parámetros. Imagínate un campo como este. Por ejemplo, si quisiéramos ya no darle uso de siembra como se le está dando actualmente, sino que quisiéramos hacer una cancha de fútbol. ¿Ok? ¿Cómo jugamos fútbol? El fútbol todos conocemos que desde que los ingleses lo inventaron, este juego que ya tenía sus precedentes incluso en etnias antiguas, este deporte tiene reglas.
para poder hacer una cancha tengo que limitarme a esas reglas. Tener esquinas de córner, tener el área donde el jugador, el arquero, el portero, ¿cierto?, tiene su arco y tiene su área penal, el área donde no puede, por ejemplo, tocar la pelota con puede tocarla con las manos el portero, pero un jugador distinto al portero no puede hacerlo, por ejemplo. Y así, tienes el mediocampo y tienes el otro lado de la cancha que es el reflejo de su opuesto, ¿cierto? Por lo tanto, tienes reglas, tienes saques laterales, tienes, bueno, en fin, distintos parámetros que componen el deporte y que de acuerdo a esos parámetros se ordena el asunto, se ordena la cancha. Yo le doy forma a la cancha conforme a esas reglas, porque sé que cada lado de la cancha tiene un propósito, ¿verdad? De la misma forma, tú dices, podrías pensar, yo puedo vivir mi vida como se me ocurra, como yo quiera. Te invitaría a pensarlo un poco, porque la verdad, si quienes manejamos, quienes conducimos, tenemos reglas para poder hacerlo, porque si no sería un completo caos, sería un completo desorden, todos chocaríamos, en fin. Tú sabes que es lógico, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo, es muy elemental. Pero hace que podamos llevar una vida en armonía, que todos los vehículos cumplan su función, que es trasladarnos de un lugar a otro, poder viajar a otro lugar, poder visitar a un familiar, en fin, poder pasear, poder salir a conocer, en fin. Tú tomas tu vehículo, pero sabes que tienes reglas, que tienes que detenerte en una esquina, en fin. Tienes disco pare, tienes ceda el paso, en fin, no sé cómo sean las reglas en tu país, pero aquí en Chile tenemos ciertas reglas, ciertos parámetros de velocidad, en fin, que nos permiten conducir en armonía sin chocar con otros vehículos, que nos permiten conducir en armonía con los peatones, con las personas que están en torno a la calle, a la carretera, la autopista. Hay parámetros que nos ordenan, hay cosas que le dan forma a la vida que vivimos. Hay reglas, hay leyes, principios que funcionan a nuestro alrededor, tanto los principios elementales de la física, en fin, cosas que nos rigen alrededor. Tú puedes ver que yo tengo un paisaje que tiene vegetación, un campo que está siendo sembrado, un campo que tiene algunas especies vegetales, aunque muy pequeñas. Toda esta creación está en un equilibrio perfecto. Yo te señalaba en un capítulo anterior cómo a través de la creación, la naturaleza, si quieres llamarle así, tiene la capacidad de mostrar a quien la creó, a su creador, a nuestro creador. Y a través de ella podemos conocerlo, porque es tanta la sabiduría con que creó todas estas cosas, el entendimiento insondable con que formó cada una de estas cosas, y que cada cosa está conectada a la otra. Los árboles se conectan, con el aire que respiramos, porque atrapan el monóxido de carbono y devuelven el oxígeno, ¿ya? Tienen en sus raíces minerales que captan de la tierra, se conectan con la tierra, con el agua, incluso llegan algunas especies a buscar napas subterráneas para nutrirse. Hacen el proceso en sus hojas de la fotosíntesis, la luz del sol, en fin, con bichitos, con animales que viven en sus cortezas. Tienes un montón de interconexiones, interacciones entre las distintas especies.
Estamos hechos para interactuar. Por lo tanto, necesitamos bordes, necesitamos límites. Todo está en perfecto equilibrio. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Estás seguro que puedes vivir tu vida como quieras? En rigor, nadie te impide hacerlo de esa manera. El asunto es que tu propio pensar, tu propio parecer, si no está dependiendo de quién te creó para tomar las decisiones, es decir, si vives tu vida sin consultarle a nadie o creyendo en tu propio parecer que puedes hacer lo que se te dé la gana, estás saltándote cosas que son elementales para la vida y que Él diseñó para que nosotros pudiéramos caminar y no tener tropiezos en nuestra vida que nos traigan consecuencias malas, sino que muy por el contrario, nuestros pasos sean cada vez más rectos, nuestras acciones e intenciones del corazón cada vez más justas, de modo que tengamos una buena vida y nuestras generaciones puedan, de hecho, recibir de parte de nosotros un camino por el cual andar, el cual les siga trayendo bendición y buenas consecuencias. Pero la verdad, debemos ir a lo siguiente para poder entender un poco más, para seguir profundizando. Pero déjame pedirte que puedas meditar en esto. Todas las cosas componen un montón de principios. Todo lo que está a tu alrededor tiene principios para funcionar. Es necesario que a nuestro corazón venga orden, venga luz y nuestros pasos sean ordenados. Entender que necesitamos ciertos límites. Es tan necesario. ¿Cómo le llamamos a esos límites? ¿Leyes? Bueno, las leyes nos rigen a diario, desde el hecho de pagar impuestos, el hecho de no cometer delitos, el hecho de... Bueno, de hecho conocemos qué es delito por el hecho de que existen precisamente las leyes, porque si no, podría robar cualquier cosa y nadie me podría decir nada porque no estaría cometiendo nada. El delito existe porque existe una ley que lo señala. De esta forma conocemos que podemos estar transgrediendo límites, atravesando bordes. Yo estoy parado en una cerca frente a una propiedad privada. No estoy adentro de la propiedad, estoy justo al borde. Ahora, no hay problema porque es un paisaje abierto, ¿verdad? Pero si yo entrara, por ejemplo, al borde, me podría alejar un poco y cruzar el borde, estaría usurpando propiedad privada, ¿cierto? El hecho de transgredir límites nos hace salir de nuestro propósito. No es que tengamos que vivir todo el tiempo preocupados de no cometer esto otro, así como un poco paranoico. No, se trata de que ciertos parámetros estén en nuestro corazón. Y la verdad, depender más bien que de nuestro propio esfuerzo, de la guía de Dios, de recibir su sabiduría, su entendimiento, su inteligencia, la reverencia que viene a nuestro corazón para no querer ofenderlo. Pero esto más bien depende de algo más profundo, de la relación que tenemos con Él y el amor que lo implica. Uno empieza a amar a Dios de una forma tremenda a medida que lo va conociendo cada vez más. Y esto crece a medida que lo vamos conociendo.
crece la relación. Yo no voy a querer ofender a alguien que amo, porque esa relación, esa profundidad del vínculo, me lleva a no querer transgredir límites, no querer hacer algo que le afecte. Ahora, el transgredir estos límites me hace errar el blanco. Fue el significado original de esta palabra que es común en toda nuestra habla y que todo el mundo la conoce, pecado. La palabra pecado tiene el significado original de errar el blanco, pero a modo como si fuese un arquero, ¿verdad? Un arquero que tensa su flecha y arco y lanza la flecha hasta un objetivo, pero no logra dar con ese objetivo. Por lo tanto, no alcanza el premio, no alcanza lo que implica apuntarle exactamente al blanco. No dar en el propósito, no dar en el objetivo que realmente tenemos, en el sentido que tiene nuestra vida. Cada uno de nosotros es parte de un plan más grande. Cada uno de nosotros es parte de un propósito más inmenso. Solo que el ruido que nos envuelve alrededor nos hace inconscientes de ello. La cultura, las urgencias que no son trascendentes, las corrientes de pensamiento nos desenfocan de lo realmente importante. Lo realmente importante no son los objetivos que están aquí en la tierra, sino lo eterno. Vives por algo así poco más de 80 años, en algunos casos poco más de 90, y hay gente que por la gracia de Dios llegan más allá de los 100 años, cierto. Pero aún así, si lo piensas, el tiempo es muy breve en la tierra. Un día eres y al otro día vuelves a la tierra, vuelves al polvo del cual tu cuerpo está hecho. Y esa fragilidad debiésemos recordarla todo el tiempo. En este libro, la autora desenmascara lo que considera uno de nuestros mayores adversarios en este siglo, el espíritu de Farmaqueia. Este controla la industria farmacéutica mundial. Millones de personas están cautivas creyendo que la respuesta a sus enfermedades está en los medicamentos. Aquí leerá cosas que jamás se imaginaba que podían ser ciertas. Conocerá los propósitos detrás de las grandes compañías de fármacos y su trasfondo espiritual.
entenderá el origen de la enfermedad, cómo destruirla con el poder de Jesucristo. Farmaqueya, el asesino de la salud, por Ana Méndez Ferrell. Fuera de nuestro propósito solo hay vacío, solo hay separación. Y debemos reconocer algo que es trascendental. Estábamos separados de Dios. Y de cierta forma, todo aquel que no le reconoce, todo aquel que no ha llegado a creer en Él y frecuentemente hierra el blanco, es porque no ha entrado en una relación con Él y está separado. No ha entrado en una genuina relación con Él y está separado. Hay una división entre medio. Pero Dios no se quedó ahí. ¿Sabes? Tú puedes decir, bueno, ¿por qué necesito conocer a Dios? Porque tu vida está en un desorden y está en un vacío si no le conoces. Estás fuera del propósito, estás fuera del sentido que tiene tu ser. Tu vida tiene un propósito tan grande, aunque no sea grande a los ojos de las personas que tienes a tu alrededor. Es tan grande lo que Dios pensó para ti, pero la gente tiende a ignorarlo y hierra el blanco y apunta hacia lo que no tiene que apuntar. El errar el blanco, el pecar, te va a conllevar muerte. Hay mucha gente que probablemente no muera físicamente, pero por dentro está vacía y en el fondo muerta, caminando como un zombie, caminando sin un propósito, sin una trascendencia. Me levanto, voy a trabajar, almuerzo al mediodía, termino de trabajar, me regreso a mi hogar, veo un poco de tele, si es que comparto con mis hijos, si es que comparto con mi esposa, vuelvo a la cama, se enciende la alarma y vuelta a trabajar nuevamente. Y así, por objetivos que no trascienden. No hay un blanco al que apuntar. Y hay mucha gente que vive así y no saben por qué tienen depresión, no saben por qué sufren ansiedad, no saben por qué tienen ciertas enfermedades, porque no apuntan hacia un propósito. Hay desorden, hay vacío, no hay luz que le dé forma, que le devuelva el para qué. Si hay algo que quiero evitar en este punto, es venir a señalarte. No pretendo apuntarte con el dedo como si yo fuera perfecto. Vengo a hablarte con mucha sinceridad. Todos estábamos separados. Todos estábamos lejos de Dios. Y la verdad es que no hay ninguno bueno. No hay ninguno, como te decía en el capítulo anterior, que pueda hacer por sí mismo, por su propio esfuerzo, lo bueno, lo justo, lo recto, lo que es sano, lo que es puro, lo que es inocente, lo que es honesto. No hay ninguno. Todos, si no estamos pegados a Dios, no podemos hacerlo. Así de sencillo. Y esa es la razón por la cual te hablo esto. Porque así como existe esta figura en la escritura, en un relato, el cual señala una parra, ¿cierto? Con racimos de uva. Si tú separas el racimo de la parra, el racimo se va secando y se muere, porque no puede recibir la vida que viene de la parra, de la savia, de los nutrientes que vienen de la propia tierra, de la fotosíntesis. No puede seguir recibiendo vida. El riego del cual disfruta la parra para nutrirse, que recibe para seguir produciendo más uva. Si te separas de Dios, dejas de recibir la vida. La vida no es solamente respirar, la vida no es solamente comer, la vida no es solamente trabajar. La vida no es solamente tener algunas experiencias, anécdotas, recuerdos, etc. Son solo momentos. La vida es poder apuntar directamente hacia un propósito, porque sabes que estás conectado al autor de la vida y poder hacer su voluntad porque eres parte de su plan
y de sus pensamientos. Él te hizo para algo. Él te formó para reflejarlo aquí en la tierra. Eso es algo hermoso, eso es algo potente. Fuiste formado en el vientre de tu madre para reflejarlo a Él aquí en la tierra, para llevar a cabo lo que Él planificó para ti. Todos estábamos separados, pero Él extendió sus manos para poder alcanzarte. Y en el siguiente bloque vamos a hablar de qué forma lo hizo, porque Él no se quedó allí, Él no se conformó con simplemente tenerte lejos. Nosotros nos separamos, nosotros nos apartamos, pero Él lo dio todo para traernos de vuelta. Reconoce tu necesidad de Él, reconoce que tú le necesitas y depende todo el tiempo de Él. Un gran abrazo a todos ustedes. Quiero agradecerles profundamente su sintonía. Recuerden que todos nuestros capítulos están en nuestro canal de YouTube de Clear Medios. Nuestro Instagram está allí, @clear_medios. Y nuestro correo electrónico está allí también en pantalla. Va a ser muy bueno saber de ustedes. Gracias a este medio que nos recibe, a este canal de televisión que ha abierto sus puertas para poder llegar hasta ustedes, hasta sus hogares. Un gran abrazo, muchas gracias por estar ahí en la sintonía de este Hablo desde el Monte, espacio abierto a ustedes para poder ver estas maravillas, estos paisajes maravillosos y poder guardar tesoros en nuestro corazón. Nos vemos en un siguiente capítulo. Que Dios los bendiga un montón. Nos vemos. Desde el monte, región metropolitana de Santiago de Chile, hacemos contenidos para unir a la familia. Somos Clear Medios.